Manuel Merino, presidente del Congreso, ya notificó al presidente del Perú la resolución que lo declara su permanente incapacidad moral y asimismo Omar Cairo lo calificó como inconstitucional esta medida de golpe de Estado disfrazada de vacancia presidencial. Declara su 098-2022, participándole a Martín Alberto Vizcarra Cornejo la vacancia presidencial. Dice: de mi consideración me dirijo a usted para comunicarle que el Pleno del Congreso de la República en su sesión virtual de hoy aprobó la resolución del Congreso número 001-2020-2021 CR, Congreso de la República, cuya copia autenticada adjunto, mediante la cual se declara su permanente incapacidad moral como presidente de la República, según lo establecido en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú, y la vacancia de la presidencia de la República debiendo aplicarse las normas de sucesión establecidas por el artículo 115 de la Constitución Política del Perú. Firma Manuel Merino de Lama, presidente del Congreso, y hace lo propio también a el señor general Walter Martos, presidente del Consejo de Ministros, también firmado por Manuel Merino de Lama, presidente del Congreso de la República. Muy bien, y precisamente entramos en comunicación con Omar Cairo para conocer sus impresiones luego de este oficio ya enviado desde el Congreso hacia la Presidencia de la República, participándole a Martín Vizcarra, que ha sido vacado por permanente incapacidad moral como presidente de la República. Señor Cairo, buenas noches, lo escuchamos. Buenas noches, Melissa. Buenas noches. Bueno, ¿es constitucional esta vacancia presidencial desde su punto de vista? No, de ninguna manera, porque el artículo 113 de la Constitución no permite que el Congreso destituya al presidente por las razones que se ha expresado esta tarde, que es por manejar mal la pandemia, por repartir las tablets a destiempo, por estar investigado por delitos. Eso no es una declaración de incapacidad moral permanente. Eso es una destitución por objeciones a la conducta presidencial. La incapacidad moral permanente es una causa que inhabilita al presidente materialmente para gobernar. Es una incapacidad mental. Ese es el significado del término desde 1839. Lamentablemente han utilizado ese término para tachar de inmoral al presidente y destituirlo. La destitución solamente se puede realizar por los artículos 99 y 100, es decir, por juicio político, un proceso que consiste en que la comisión permanente acuse al presidente ante el Pleno, y eso no ha ocurrido. Entonces, lo que hay es un acto nulo, es básicamente un derrocamiento lo que ha pasado, y por lo tanto, el presidente de la República tiene dos caminos. Uno, invocar el artículo 46 de la Constitución, que afirma que prescribe que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, y por lo tanto permanecer en el gobierno. Y la otra opción es abandonar el gobierno, consentir esta inconstitucionalidad, en cuyo caso él pasará a ser un ciudadano particular y podrá ser procesado, acusado e incluso detenido por las acusaciones que haya contra él por delitos cometidos antes del ejercicio de sus funciones. ¿Y quién tendría que asumir, constitucionalmente hablando, quién asumiría la presidencia mañana, que ya se ha convocado desde el Congreso a esta sesión de ascensión de mando? Según la lógica de este acto, de este derrocamiento disfrazado de vacancia, le correspondería al señor Merino. Pero, como le digo, es un acto inconstitucional, y ante un acto inconstitucional los ciudadanos tienen la atribución, según el artículo 46 de la Constitución, de no deber obediencia a un gobierno usurpador. Correcto. De lo que tendría que ser el presidente de la República, de acuerdo al artículo 46 de la Constitución, nos dice usted, continuar en el cargo de presidente de la República, necesita, en este caso, además del respaldo del pueblo, necesita el respaldo de las Fuerzas Armadas, que se manifiesten a favor o en contra de esto. No, necesita simplemente que la obediencia de toda la ciudadanía, incluida la Fuerza Armada, continúe como hasta hoy, una obediencia al gobierno constitucional, y no varíe y se dirija al nuevo presidente, que sería
el señor Merino. Correcto. Es decir, más bien, el cambio sería, lo que produciría un cambio sería la asunción de Merino, porque él debería convocar a la Fuerza Armada y a la ciudadanía para persuadirles de que él es un gobernante legítimo y no el producto de un derrocamiento parlamentario del presidente Vizcarra. Correcto. Vizcarra en estos momentos es presidente de la República, es expresidente de la República. Yo creo que de derecho es presidente de la República. Hay un simulacro de vacancia que es en realidad materialmente un acto de derrocamiento parlamentario, que no se ha concretado hasta ahora porque el presidente no abandona el cargo. Pero en teoría... En el momento que abandone el cargo, el golpe de Estado se habrá concretado, pero el presidente puede evitarlo permaneciendo. Pero al ser notificado, en teoría, deja ya de ser presidente de la República, a eso voy. Claro, en la medida en que se considere que esa vacancia es tal, es realmente una vacancia, pero no es una vacancia, es una destitución enmascarada de declaratoria de vacancia. Correcto, pero en ese sentido hay diversas interpretaciones, ¿correcto?, de lo que significa incapacidad moral permanente. Escucho y siempre he escuchado su punto de vista en relación a eso, pero hay otros constitucionalistas que dicen lo contrario y que sí corresponde, en este caso, sí, la vacancia presidencial. Lo que ocurre, Melissa, es que la interpretación más emblemática es la del propio Congreso, que dice que incapacidad moral permanente es lo que digan 87 congresistas, no importa lo que sea. Bueno, eso es realmente insostenible. Entonces, ningún gobierno puede sustentarse en que la incapacidad moral permanente es lo que 87 congresistas digan. O sea, una persona es incapaz moral permanente si lo dicen 87 y si lo dicen sí es incapaz y si lo dicen 86 no. Tiene que haber una claridad en el significado. Otro vicio de este derrocamiento es que la moción de vacancia no contiene la definición de lo que el Congreso considera que es incapacidad moral permanente. Entonces, si ni siquiera el Congreso sabe lo que es la incapacidad moral permanente, ¿cómo puede haber declarado, como dicen en el oficio, que el presidente está en curso en esa incapacidad? Correcto. Este acto es manifiestamente inconstitucional. Ahora, hay otro camino, digamos, el presidente podría presentar otra demanda competencial ante el Tribunal Constitucional. Claro, pero eso ya pasaría... ¿O medida cautelar? En dos situaciones. Permaneciendo en el gobierno, presenta la demanda para que el tribunal simplemente declare lo que es ya manifiesto, o una vez que haya abandonado el poder, presentar una demanda competencial para que el tribunal anule este derrocamiento y por lo tanto regrese al poder, pero regresará, ese proceso dura 3 meses, regresará casi cerca de las elecciones. Ya creo que no tendría ninguna utilidad que presente esa demanda. ¿Y la medida cautelar abandona el gobierno? ¿La medida cautelar no sería, digamos, un camino más inmediato? No, la medida cautelar es una medida que se da al interior de la demanda del proceso competencial. Tendría que presentar la demanda y una solicitud cautelar al interior. Ahí sí tiene usted razón. Él, si abandona el gobierno, podría presentar la demanda y una solicitud cautelar para que el tribunal suspenda esta resolución de vacancia, y entonces el presidente de la República tendría que regresar al poder, al gobierno, porque estaría suspendida esta resolución, que es el presupuesto de la juramentación que mañana hará el señor Merino. Correcto. ¿Tendríamos que esperar entonces un pronunciamiento de parte del Tribunal Constitucional? ¿Tendría el presidente que presentar en este caso esta medida cautelar y esta nueva demanda competencial? Eso va a depender de lo que haga el presidente. Él puede hacerlo abandonando el poder o permaneciendo en el poder. Correcto. Y la forma de permanecer en el poder, por eso le decía, en ese caso requiere del apoyo institucional de parte de las Fuerzas Armadas, o qué institución en este caso lo debería. En realidad respaldar. Las Fuerzas Armadas y policiales están a cargo del orden público, y el orden público consiste en respetar la Constitución. Entonces, la Fuerza Armada y las Fuerzas Policiales lo que hacen es apreciar que el orden público esté respetado. Si aprecian que ha habido, y como todos los ciudadanos usted está viendo en las calles, aprecian que ha habido una ruptura constitucional, creo que sencillamente todos pueden darse cuenta que quien va a juramentar mañana no es un gobernante legítimo, ni es un gobernante que tiene sustento constitucional.
Correcto. Bueno, en las calles ya estamos escuchando a las personas, por lo menos manifestarse en contra de Manuel Merino. También hemos escuchado al presidente del Congreso precisamente hablar de lo que ha ocurrido ahora, que no lo ha hecho el Congreso, ha dicho sino el mismo presidente de la República al ponernos, digamos, en esta situación. Muchas gracias a Omar Cairo por estar esta noche con nosotros, constitucionalista, dándonos su punto de vista respecto a lo que podría ser un escenario.